Las noticias de la geopolítica actual del día de hoy demuestran que el escenario se sigue complicando todavía más, aunque parezca imposible. En un primer punto, ha salido al frente el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a acusar a China de que ellos serían los responsables de lo que está sucediendo con el tema del fentanilo entre Estados Unidos y México. Así como lo escuchan, hasta el momento la administración de Joe Biden no había dicho nada respecto a esto. De hecho, lo único que habían hecho es generar una cierta tensión con México. Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, había salido al frente a decir que ellos no eran responsables de lo que sucedía con el tema del fentanilo y que la responsabilidad era de China. La administración de Xi Jinping en su momento respondió diciendo que ellos no tenían nada que ver, pero que oye, apoyaban a México. Pues no, esto ha cambiado y Estados Unidos acaba de señalar directamente a la administración de Xi Jinping. En otro tema igual de relevante, se empieza a generar una fuerte tensión entre la Unión Europea y en este caso la India, una de las más grandes potencias asiáticas. Pero lo que está pasando es con respecto al famoso petróleo ruso, y es que aparentemente la Unión Europea no tiene forma de frenar el ingreso de este recurso energético en su propio territorio, e incluso ha tenido fuertes contradicciones acusando a la India, que básicamente con su respuesta ha dejado en jaque al propio Josep Borrell. En otro punto tenemos que hablar de lo que está sucediendo en Ecuador y cuál sería la, entre comillas, estrategia del presidente ecuatoriano para decidir cerrar, en este caso, la Asamblea Nacional, la disolución de la Asamblea Nacional. Y sí, en este contexto tenemos que comentar cuál es básicamente la función que está buscando ahora ejecutar, cuál es el destino de Ecuador y cuáles son las medidas que están tomando sobre todo los organismos que van en contra del propio presidente ecuatoriano. Y a todo esto se suma la cereza del pastel, el intento de injerencia de algunos países del extranjero en la crisis política que se vive en el país sudamericano. Estas y otras noticias vamos a ver a continuación. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Sin más que agregar, empecemos. En anteriores videos habíamos comentado cómo se había generado una fuerte tensión entre México y Estados Unidos con respecto al tema del fentanilo, cómo la administración de Andrés Manuel López Obrador en todo momento garantizaba que esta situación en realidad era también responsabilidad de China, porque era en su territorio donde se estaba desarrollando esta fabricación y de ahí llegaba a esta parte del mundo. Y sí, en este caso, Estados Unidos criticaba a México, pero no decía nada con respecto a la administración de Xi Jinping, pues esto se ha acabado. Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, acusa a China de permitir el envío de precursores de fentanilo a México. Y es que durante una comparecencia ante el Comité del Senado, el funcionario estadounidense ha detallado la estrategia de Estados Unidos para el desafío que asegura le representa en este caso China, país que, de acuerdo con Washington, es el encargado de enviar los precursores de fentanilo al territorio norteamericano. De momento, no se ha dado algún tipo de respuesta, sobre todo oficial, por parte de la administración asiática con respecto a esta acusación que ya va de frente por parte de Estados Unidos. Se ha demostrado que existe todavía petróleo ruso en territorio europeo, que este llega y que llegaría a través de la India. En este escenario, Josep Borrell ha salido al frente y no ha tenido mejor idea que indicar al periódico Financial Times que las refinerías de la India están comprando grandes volúmenes de crudo ruso que, tras ser refinado, en este caso en el combustible, se vende a Europa. El oficial también afirmó que la Unión Europea debe tomar medidas para impedirlo, tras estimar que el negocio indio constituye para Rusia una forma de eludir las sanciones europeas. Básicamente le están diciendo a la India que se tendría que responsabilizar por este escenario. Evidentemente la India ha respondido, y es que en este escenario, según las palabras de Josep Borrell, lo que acaba de decirle la India es que consulte la normativa, que entienda primero de qué está hablando antes de hacer algún tipo de declaraciones. Así como lo escuchan, estas han sido las palabras de Subramanian Jaishankar, que es el ministro de Asuntos Exteriores indio. En este caso, el mismo, citado por la agencia ANI, le ha dicho que debería consultar la normativa del Consejo de la Unión Europea. El petróleo ruso ha sido sometido a un refinado profundo en un tercer país, y esto ya no se considera petróleo ruso. Le sugeriría que mire el reglamento del Consejo de la Unión Europea,
número 833-2014. Esto ha indicado el ministro de Exteriores de la India, y esto ha generado ahora una situación bastante bochornosa, sobre todo en la Unión Europea. En este caso, de acuerdo con el informe de la Agencia Internacional de la Energía en Europa, publicado el 16 de mayo, las exportaciones rusas de petróleo y productos petrolíferos en abril lograron el más alto nivel desde febrero del 2022, incluso antes de las sanciones. Estamos hablando de que Rusia se está llenando los bolsillos en pleno conflicto, y cuando se supone la Unión Europea iba a garantizar que se iba a frenar completamente, al menos en esta parte del sector energético, a la administración de Vladimir Putin. Y ahora tenemos que comentar lo que está sucediendo en Ecuador, que amaneció la mañana de este 17 de mayo con la novedad de que el presidente Guillermo Lasso había decidido disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones generales. Horas antes, el Poder Legislativo le había indicado que estaba en un juicio político, esto lo habíamos comentado en anteriores videos, por presunto peculado, además de que contaba con votos necesarios para destituirlo. Ahora debemos entender primero que la Constitución establece 3 posibles causales para que el presidente de Ecuador active este mecanismo, como se llama coloquialmente, de muerte cruzada, tal como ha hecho precisamente Lasso este 17 de mayo. Primero, que la Asamblea se atribuya funciones que no le competen legalmente. Segundo, que de forma reiterada e injustificada el Poder Legislativo obstruya la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo que establece las políticas públicas. Y tercero, ante una grave crisis política y conmoción interna. Y esta es precisamente la causal a la cual está apelando el presidente ecuatoriano. El problema es que la realidad es bastante complicada en Ecuador. Hay una crisis social bastante fuerte que hemos comentado en anteriores videos ya, y sobre todo un tema de violencia que se está viviendo en este país sudamericano. Y sí, lo que ha empezado a hacer en este caso, por ejemplo, la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador, convocar a un consejo ampliado extraordinario para el análisis y la toma de decisiones colectivas. Pero obviamente todo esto tiene que ver también con geopolítica. En este caso, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador ha rechazado la injerencia e intromisión de la embajada norteamericana contra la soberanía del Estado ecuatoriano. Y ahora nos vamos hasta Estados Unidos, donde Montana se convierte en el primer estado en Estados Unidos que prohíbe TikTok. Así como lo escuchan, la legislación estatal establece multas de unos $10,000 por día a cualquier tienda móvil que ofrezca esta aplicación, y al propio TikTok se opera dentro del estado. El argumento para este tipo de legislación es que se está buscando proteger los datos privados y la información personal confidencial de los habitantes de Montana para que no sean recopilados por el Partido Comunista Chino. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Gracias a los que han llegado hasta esta parte del video. Recuerda que tu like nos ayuda a que esta información llegue a más personas, y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.